Hola, bienvenidos a un nuevo video de pensamiento y opinión. Quería dejar algunas palabras en relación al Día de los Caídos y Veteranos de Malvinas. Bueno, hay muchas cosas para recordar, para pensar respecto a esta fecha. Pero bueno, obviamente, como siempre digo, que este contenido que trato de hacer busca a veces dar una mirada diferente o hacer tal vez algún análisis, alguna crítica que tal vez en algunos no la escucho en algunos discursos, en algunos medios, y bueno, la expreso porque siento esa necesidad. Y bueno, puntualmente, yendo a lo que quería mencionar, justamente en estos últimos tiempos, con lo del mundial, se hizo popular la canción Muchachos, que bueno, que servía para alentar a la selección. Y bueno, en la parte inicial menciona, y acá usa un término en el cual tal vez me voy a basar para hacer esta reflexión. Usa el término pibes de Malvinas. Y bueno, y automáticamente lo que pienso, decir pibes es algo en muchas ocasiones peyorativo, reductivo, o sea, cuando uno dice un pibe le quita todo valor, todo, o sea, toda grandeza. O sea, los pibes de Malvinas. Ya, y el problema también que veo, que es un pensamiento muy general que yo he notado incluso en propaganda oficial, bueno, en opinión popular. Y bueno, y la verdad que me llama la atención. Me parece que no es algo que sirva para enaltecernos, para hacernos más grandes como sociedad. O sea, ustedes imagínense un, un soldado que haya estado luchando en Malvinas y escuchar que ahora le digan los pibes de Malvinas. O sea, ¿cómo se sentirá sabiendo que su pueblo lo reconoce como pibe? Y más allá que, bueno, yo escribí esto en un comentario, en una publicación que vi. Y bueno, obviamente todos decían, y sí, es verdad, eran pibes, tenían 20 años, 18. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué lográs con decirle pibe? O sea, eh, no sé, lográs, para mí se resta importancia, se le resta valor. Y no pensando en lo que podemos generarle a, a ese soldado, a ese veterano que gracias a Dios regresó, me parece a mí que es algo que lo puede llegar hasta entristecer o hasta quitarle valor a su gesta, a su acción, a todo lo que sacrificó en combate. Y bueno, también como sociedad nosotros nos termina generando esa idea de inferioridad, de victimización. Eh, Me parece a mí que tenemos esa mirada que no nos hace ser grandes. Porque si uno quiere, obviamente que va a encontrar motivos para decir, sí, eran pibes, eran niños, eran inexpertos. Pero también lo podemos ver con otra mirada. O sea, desde el momento en destacar el valor que tuvieron, eso automáticamente ya los convierte en guerreros, en hombres, los, los agranda. Entonces a partir de ese momento ya dejan de ser pibes, o sea, más allá de la edad o de la inexperiencia. O sea, podríamos verlos de ese lado, porque también, si uno se pone a pensar históricamente,
históricamente siempre ha sido así. Todos los países, todas las naciones que han combatido, bueno, lamentablemente han sido varones, jóvenes, que han ido al combate. Y uno, no sé, yo no conozco otras culturas, pero no creo que esté esa idea de, esa, de esa minimización a sus héroes. O sea, ha sido así en la sociedad, históricamente. Bueno, tal vez a alguno le puede parecer mal, pero me parece que otras culturas, otras naciones, yo no los veo con ese mismo criterio de minimizar el valor a sus combatientes. Y asimismo, puntualmente hablando de Malvinas, si uno lo ve desde otro lado, puede incluso tomar otra mirada más magnánima, más que genere más valor, más grandeza. O sea, la guerra de Malvinas fue una de las... Tengan en cuenta que fue la que más le dolió, digamos, al Reino Unido, a Inglaterra, hasta incluso hay, hay, bueno, hay documentos, está todo demostrado de que la Fuerza Aérea, bueno, muchos grupos de infantería, como que tuvieron un combate muy, o sea, lograron victorias dentro de toda la guerra, tuvieron como grandes hazañas que hasta incluso son notables, o sea, incluso yo no conozco mucho al respecto, pero por poco estuvo a punto de poder haber ganado la guerra. O sea que a veces, y si viéramos esas cosas, nos podríamos sentir más grandes. Pero no, parece que muchos prefieren quedarse con esa idea de que, ay, que eran niños. Y bueno, más allá que por ahí pueden tener razón en algunas cosas, pero ¿de qué sirve? Sirve para solamente cada vez hacernos más inferiores como sociedad en todos los aspectos. Incluso tal vez eso sirvió para que, bueno, en términos de presupuestos, cada vez nuestro ejército está cada vez más disminuido en todos los aspectos, como que hay toda una mirada peyorativa respecto al ejército en general. También, bueno, sé que estos pensamientos de reducir, de ver con mirada minimalista, digamos, hablando de los niños, de que eran unos pibes, todo eso también fue para, bueno, desde Inglaterra incluso se trató de hacer que la gente se desmalvinizara. Y también, bueno, por criticar al gobierno militar, entonces también se buscó muchas veces criticar la guerra, criticar que perdieron, hasta incluso muchos se burlaban de eso. Bueno, es un tema aparte la crítica al gobierno militar, pero ya estando ahora en un presente, ya habiendo sucedido los hechos, yo pienso que deberíamos tener una mirada eh, más viéndolo de un modo más optimista y viéndolo también más valeroso en ese sentido. Por vos me vas a decir, pero eran niños, sí, pero justamente eso tal vez hace que sea más grandioso su accionar. Y, y bueno, y también como decía recién, que como país, o sea, también un, un país grande también tiene que, obviamente, tiene sus luchas y su sociedad debe ser un poco más valerosa de bueno, de sus héroes en general, porque obviamente, por ejemplo, tal vez San Martín no conocemos tanto porque está más alejado en el tiempo, pero es muy probable también que ahí hubo jóvenes, hubo personas sin experiencias, incluso San Martín llevó eh, paisanos, gente, y bueno, dentro de todo lo valoramos y lo bien que hacemos, y eso nos ha hecho grandes como, como nación, como país. Incluso, bueno, también tuvo sus derrotas, tuvo sus pérdidas, pero asimismo, dentro de todo, tenemos una imagen, eh, digamos, de grandeza.
Y bueno, deberíamos tal vez tener esa misma mirada de grandeza con respecto a Malvinas, porque yo veo que, bueno, muchas veces, siempre, obviamente, se conmemora, se hacen actos, muchas veces veo que los chicos tienen en sus camperas estampan las Malvinas, dibujan las Malvinas a todos lados, pero después terminan diciendo los pibes, los niños del que fueron niños, y al final entonces hay un desbalance, un desequilibrio. Por un lado pintan las Malvinas por todos lados, pero asimismo consideran que, que fueron unos niños, que fue en vano, la lucha fue en vano, que entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Así que, bueno, ese es mi pensamiento al respecto. Siento que, porque también yo conozco gente, y invito que tal vez hagan lo mismo, que lo miren desde otra mirada, o sea, por ejemplo, digan, a ver, ¿cuántos buques ingleses destruyó la Fuerza Aérea Argentina? Después también, incluso viendo lo poco que se tenía en armamento, viendo, por ejemplo, bueno, cuáles fueron estratégicamente, cuáles fueron los combates, y entonces verlos desde ese lado, al menos para uno, hace valorar las cosas de otra forma. Porque lógico, si te vas a quedar con lo que te dicen, no sé, algunos medios de comunicación o ese decir popular de que, bueno, de que de los niños, de los pibes de Malvinas, eso no nos va a servir nada, o sea, no sé, no nos estamos privando de, de ser más valerosos, más grandiosos como sociedad. Así que me parece a mí que sería bueno verlo con otra mirada. Así que bien, bueno, son estas palabras que quería decir. Incluso a veces estoy pensando, hay una, hay una canción que habla de Pedro Giaquino, que fue el primer caído en Malvinas, que bueno, asimismo, incluso yo veo en la misma letra de la canción, la misma letra busca darle una mirada más grandiosa, que van con, no sé, por un lado veo esta canción que es muy poco conocida, la de Giaquino, donde bueno, habla del valor, habla de toda la gesta, te cuenta algo históricamente, lo imaginás la escena, y bueno, más allá de que murió, más allá de que habrá sido joven, pero dentro de todo termina generando un pensamiento magnánimo, un pensamiento de grandeza. En cambio, después está esa canción que la conoce poca gente, pero después sale esta canción de La Mosca, dice los pibes de Malvinas, y todos quedan con los pibes de Malvinas, y no te cuenta nada, y al final terminas reduciendo todo el valor histórico, todo el valor eh, de, justamente de los héroes de Malvinas, lo termina disminuyendo, lo termina pagando. Así que bueno, también invito que a lo mejor tal vez vean contenido, escuchen canciones, escuchen entrevistas donde hagan ser más valerosa, más grandiosa la mirada que tenemos respecto a Malvinas. Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias. Adiós.